Esta semana me tocó ir al penal de Tenango del Valle. Un primo del hermano Marco Antonio es el encargado de ese penal y él simpatiza con los evangélicos. Su mamá lo llevaba cuando era niño a los cultos y dice que ya después se alejó de Dios, pero algo le quedó ahí. Y le dijo a Marco que si queríamos ir a predicar el Evangelio, pues las puertas estaban abiertas. Y fui con el hermano Marco Antonio. Dios nos está abriendo esa puerta. Y más lo vemos porque ya después al último, dijo este hombre, se llama Javier Plata, que si yo quería ir cada semana, cada 15 días, cada mes, que él podía mandar un amigo en su coche para que viniera y me recogiera y me llevara. Dije, bueno, pues ni modo de decir que no. Javier Plata se llama. Hay ahí como un grupito como de unos 60 evangélicos que se reúnen. Tienen ahí un líder, es un muchacho, pero este muchacho es nuevo y conoce muy poco la palabra de Dios. Y mi idea es ir cada 15 días a ver qué resulta. Tenango del Valle se llama. Está como de San Mateo Atenco hacia allá, hacia el sur, como a 15, 20 minutos, no está lejos. No dejen de orar por estas personas. Vamos a continuar con este tema que empezamos hace 8 días. Nos basamos en Marcos. En el capítulo 10. Marcos 10, 18. Jesús le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Aquí parece Cristo que da a entender que Él no es bueno. Parece dar a entender que Él no es Dios. Pero le dice eso: ¿por qué me llamas bueno? Porque el joven rico no tenía bases para creer que Dios fuera bueno. Los inconversos no tienen bases para creer que Dios es bueno. Un inconverso puede darle gracias a Dios por lo que tiene, pero no conoce a Dios. No puede estar realmente agradecido. Puede estar agradecido por las cosas materiales, supuestamente. Pero los creyentes vemos la bondad de Dios en todo lo que nos da, en todo lo que nos quita, en lo que nos niega. Dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Quién te dijo a ti que yo soy bueno? Y dice: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero el joven rico no entendía que Cristo era Dios. Entendía que era un maestro, dice, maestro bueno. Pero él no entendía que Cristo fuera Dios. Sí, Cristo era un maestro, no cabe duda, pero mucho más que un maestro. Él era Dios. No vamos a hablar del joven rico. Vamos a hablar del hecho de que Dios es bueno, el único bueno. Padre, que tu palabra nos impacte, que el conocimiento que obtengamos en esta hora de tu naturaleza y de la bondad de Cristo obre en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos enseñes por tu misericordia a confiar en ti, a depender de ti, a alabarte, a agradecerte. Haz que tu palabra, Dios, nos haga entender que tú eres un Dios muy grande, que tú eres un Dios maravilloso, que no dejemos de asombrarnos de ti. Abre nuestros ojos, ilumínanos con tu palabra para conocerte más y mejor y darte un mejor servicio como debe ser.
En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vimos que ningún ser humano es bueno por naturaleza. Ninguno. El único que es bueno por naturaleza es Dios. Pero por las cosas que suceden en este mundo, muchos piensan que Dios no es bueno, porque dicen, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya tanta gente que sufre, tanta gente que padece hambre, violencia, crímenes, guerras, terremotos, tsunamis? Si Dios es bueno, ¿por qué permite todo eso? Y yo les mencioné que Dios permite que suframos las consecuencias de nuestro pecado. Las cosas feas, horribles que ocurren en este mundo son las consecuencias de nuestro pecado. Y como Dios es bueno, quiere que veamos las consecuencias de nuestro pecado. ¿Saben una cosa? Dios usa muchos medios, Dios usa muchos medios para mostrarnos nuestro pecado. Pero no lo hace porque Él sea malo, no. Dios quiere que veamos nuestro pecado porque Él es bueno. A nosotros se nos hace fácil ver el pecado de otros, pero no es fácil ver el nuestro. Y si Dios no nos muestra nuestro pecado, nunca lo vamos a ver. Por ejemplo, ven el caso de Judas Iscariote. Los 3 años y fracción, 3 años y medio, que Judas estuvo como apóstol, nunca pudo ver su pecado. Vio maravillas, vio muchos milagros, pero no pudo ver su pecado. ¿Saben por qué traicionó a Cristo? Porque pensó que Cristo andaba mal. Prefirió pensar que Cristo andaba mal que él. Judas Iscariote vio cuando una mujer pecadora puso un perfume muy caro en los pies de Jesús y luego enjugó sus pies con sus cabellos, ¿se acuerdan? Y Judas Iscariote se escandalizó y dice, ¿por qué mejor no fue vendido este perfume en 300 denarios? Y con el dinero, con el resultado de la venta, hubiéramos dado el dinero a los pobres. O sea, con esas palabras, Judas Iscariote dio a entender que él pensaba que el problema de la gente es la pobreza. ¿Por qué se derrocha? ¿Por qué se malgasta ese perfume? Mejor se hubiera vendido y con el dinero se ayuda a los pobres. El problema de los pobres, habemos muchos pobres en este mundo. El problema de los pobres, nuestro problema, ¿es la falta de dinero? Judas Iscariote era el tesorero de los apóstoles y él robaba, dice un texto, que sustraía de la bolsa. ¿Por qué robaba? Porque él creía que necesitaba dinero y como Cristo no se lo daba, él era tesorero pero no tenía un sueldo. Entonces como Cristo no le daba dinero, dice, bueno, pues yo necesito dinero, pues yo lo tomo. El problema de Judas, él creía que su problema era la pobreza. Él quería más dinero, pero no podía ver su verdadero problema, no podía ver su pecado. El problema de todo mundo es el pecado. Es lo que les dije yo a los presos de Tenango del Valle. El problema de ustedes, les dije, no es que estén aquí encerrados. A muchos no los visitan sus familiares. Su problema de ustedes tampoco es que no los visiten sus familiares. El problema de ustedes es su pecado. Dios hace mucho para que veamos cuál es el verdadero problema. Dios nos muestra nuestro pecado a través de la predicación. Si no lo vemos, nos lo muestra a través de la lectura de la palabra. Si no lo vemos, nos lo muestra a través de nuestros hijos rebeldes. Nos lo muestra a través de nuestra pareja, a través de nuestra suegra, a través de nuestro yerno, a través de un vecino. Dios quiere que veamos nuestro pecado. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya vieron su pecado? ¿Lo han visto? Si han visto su pecado, corran a Cristo. No se detengan, vayan a Cristo, pídanle perdón y Él los perdonará.
Vemos la bondad de Dios de muchas maneras. Vimos unas formas la vez pasada, hoy vamos a ver otras. ¿Saben cómo vemos la bondad de Dios? Cuando quitó el pacto de obras y nos dio el pacto de gracia. El pacto de obras hacía esclavos. Los hombres no podían dejar el pecado, no podían. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Lo puso bajo el pacto de obras. Le dijo, si tú me obedeces, Adán, vas a vivir. Si no me obedeces, vas a morir. Ya sabemos lo que ocurrió. Adán quebrantó el pacto de obras. Y todos sus descendientes hubiéramos muerto si Dios no hubiera dispuesto un nuevo pacto. Dios condescendió con Adán a hacer un pacto con él. Condescendió. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios es bueno. Por eso hizo un pacto con Adán. Pero vean, Dios no estaba obligado a hacer un pacto de obras con Adán. Pues si no estaba obligado a hacerlo, mucho menos estaba obligado a hacer un pacto de gracia. Mucho menos. ¿En qué se basaba el pacto de obras? En la obediencia del hombre. ¿En qué se basa el pacto de gracia? En la obediencia de Cristo. Somos salvos porque Cristo obedeció, no porque seamos obedientes nosotros. La cabeza del pacto de obras, ¿quién era? Adán, un hombre voluble. La cabeza del pacto de gracia es Cristo. Él es el Dios inmutable. Y Él no puede fallar. Adán falló, pero Cristo no puede fallar. En el pacto de gracia, ¿saben ustedes qué hace Dios? Nos da una nueva naturaleza. Eso no lo hacía el pacto de obras. El pacto de obras exigía obediencia perfecta, absoluta, pero no capacitaba a los hombres para obedecer, porque el corazón de ellos era duro. Pero Dios nos da una nueva naturaleza en el pacto de gracia, nos da un corazón de carne. Y es entonces que podemos obedecer a Dios. ¿Ustedes no pueden obedecer a Dios? ¿Ustedes andan en pecado? Ustedes no son salvos. Ustedes están en peligro. Ustedes necesitan que Dios les dé un corazón nuevo. Ustedes no pueden cambiar por ustedes mismos. Cristo obedeció perfectamente la ley. La obedeció a nuestro favor. Entonces vean, como Cristo obedeció la ley por nosotros, eso quiere decir que Dios acepta nuestra obediencia aunque sea imperfecta. ¿Habrá aquí alguno que diga que su obediencia es perfecta? Supongo que no. Pues aunque nuestra obediencia sea imperfecta, Dios la acepta por Cristo, porque la obediencia de Él fue perfecta. Lo que Dios requiere de nosotros no es perfección. Lo que Dios requiere es sinceridad, que le amemos sinceramente. Ustedes aman a Cristo, aunque sea un poquito. ¿Lo aman sinceramente? Dios oye nuestras oraciones, aunque sean imperfectas. Muchas veces nos levantamos de haber orado y nos sentimos mal, porque sentimos que nuestra oración no fue como debió de haber sido. Pero Dios las acepta por Cristo, porque Él intercede por nosotros y su Espíritu también. Cuando oramos, a veces lloramos. Vienen lágrimas en nuestros ojos. ¿Dios acepta nuestras oraciones por nuestras lágrimas? No, nuestras lágrimas no son meritorias, pero Cristo está lleno de méritos. Entonces, Dios acepta nuestras oraciones por Cristo. Otra cosa, en el pacto de gracia, Dios mismo se da a nosotros. Es lo que vimos hace poquito. El Dios del pacto, ¿se acuerdan? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Dios se nos entrega, se nos da. Entonces, yo le pertenezco a Cristo y Cristo me pertenece a mí. Eso ocurre en el pacto de gracia. Pero, ¿quiénes somos nosotros para que el Creador del universo sea nuestro Dios y sea nuestro Padre? Nosotros que lo ofendimos tanto, ¿cómo es que nos perdona y nos hace sus hijos? Cristo vino al mundo, se humilló hasta lo más bajo.
¿Para qué lo hizo? Para sacarnos del fango. Y para que no dudáramos de su bondad, para que no dudáramos de que Él estaba decidido a darnos la vida eterna y a llevarnos a la gloria, hizo un pacto y lo confirmó con un juramento. Eso está en Hebreos capítulo 6. ¿Quieren ver? (6:16) Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Así juraban los antiguos. Hacían un juramento y para ellos eso era como si lo firmaran. No se puede dudar de un judío, no, él va a cumplir su palabra. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, los escogidos, los herederos de la salvación, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, o sea, un juramento de por medio, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vean lo que dice el 18. Para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son estas dos cosas inmutables? Lo que Dios dijo y su promesa, su promesa y su juramento. O sea, no solamente prometió llevarnos a la gloria si creíamos en Él y le obedecíamos. No solamente lo dijo, no solamente lo prometió, sino que hizo un juramento. Yo les juro que les voy a dar la vida eterna. No era necesario que lo jurara. Simplemente con que lo hubiera dicho, con eso hubiera bastado. Pero si ya son dos cosas, ¿cómo podríamos dudar acerca de esto? Por eso dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Vean, no solamente un consuelo, ni un fuerte consuelo, un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza de la gloria, la esperanza de ir un día con Dios. La cual tenemos, vean, es esta esperanza que mencioné antes, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Vean, esta esperanza, que es algo seguro, no incierto, dice, la tenemos como una segura y firme ancla del alma. ¿Saben ustedes para qué sirve un ancla? Para que cuando hay una tormenta, el barco no se vaya a ir a pique. Entonces, los que van en el barco avientan el ancla busca dónde agarrarse de una piedra, entonces hace que el barco pueda tener cierta estabilidad y no se vaya a hundir. Entonces, si esta esperanza es una firme ancla del alma, quiere decir que en medio de las tormentas, la seguridad de que iremos a la gloria, de que Él nos prometió y nos juró que iríamos con Él, podemos soportar lo que sea, todas las tormentas. No nos hundiremos, no nos iremos a pique. Nos lo dijo, nos lo prometió y de pilón nos lo juró. Estas palabras de Hebreos fueron dichas a cristianos perseguidos. Entonces, ellos pues, en su alma tendrían temor. Y si nos matan, y si nos hacen lo que a fulano de tal, pero les dice Dios, no, ustedes no tengan miedo. Dios les ha prometido que los va a llevar con Él a la gloria. Y les da a entender con estas palabras que la salvación que les había dado, no se las iba a quitar. Si ustedes creen eso, que la salvación no se pierde, que habiéndola recibido, nunca nos la quitará. En las pruebas más difíciles eso nos sostendrá. Y eso hará que estemos contentos. Dios no puede mentir. Nosotros fallamos de muchas maneras, pero Dios no puede fallar.
¿Cuál es la condición del pacto de gracia? La condición del pacto de obras era nuestra obediencia. Esa era la condición. Obedece. ¿Cuál es la condición del pacto de gracia? Es nuestra fe. Si nosotros creemos, el pacto es nuestro. La base no es nuestra obediencia perfecta, es nuestra fe. Que creamos que Cristo es el fiador del pacto. Él es el que pagó por nosotros. Nosotros no vamos a pagar. ¿Qué es lo que hace un fiador? Paga por los que no pueden pagar. Entonces Cristo pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Imagínense que Dios te exigiera de nosotros una obediencia perfecta. ¿Quién podría ponerle por obra? Que nos dijera, miren, no pequen. Si ustedes no pecan, yo les doy la vida eterna. ¿Puede alguien vivir un día, cuando menos un día, sin pecar? Hay algunos necios que dicen que sí. Hay algunos necios que dicen, ya tengo más de un mes que no peco. Pobres, no saben lo que dicen. Ahora vean, Dios no nos pide una obediencia perfecta, pero en un sentido sí nos la pide. Nos pide la obediencia perfecta porque Él no puede aceptar menos, pero la obediencia perfecta la cumplió Cristo por nosotros. O sea que Él no está disminuyendo sus estándares, sus parámetros. No. Ustedes tienen que ser perfectos. En nosotros mismos no lo somos, pero Cristo lo es. Nos apoyamos en su perfección. En nosotros no hay nada de eso. Para ser salvos, Dios nos pone como condición la fe. ¿La fe en qué? En lo que Cristo hizo en la cruz. Pero Dios mismo nos da la fe. ¿Se acuerdan cómo dijo Agustín? Que en una oración le dice a Dios, Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pidas. O sea, Él nos pide la fe, pero nos da la fe que nos pide. Entonces, es así que somos salvos. Si nos arrepentimos, no es porque fabricamos el arrepentimiento. No, Dios nos dio el arrepentimiento. Vimos el texto de Hechos 5:31 que dice que Cristo fue exaltado para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí no menciona la fe, pero está incluida. Siempre que se menciona el arrepentimiento, viene junto con la fe y viceversa. Son las dos caras de la misma moneda. El que cree se arrepiente, el que se arrepiente cree. Si te arrepientes, si no crees, no te has arrepentido. Si dices que crees, pero no te arrepientes, no has creído. O sea, las dos cosas son indispensables. Pero lo que Dios nos exige, Él nos lo da. Entonces, ¿cuál es el mérito que tenemos nosotros para ser salvos? Pues ninguno. Creímos porque Dios quiso que creyéramos. Si somos creyentes es porque Dios quiso que lo fuéramos. No porque nosotros tomamos la decisión de ser creyentes. Dicen los arminianos, o sea, los que creen que la salvación es por gracia, dicen por obras, dicen los arminianos que Cristo puso su parte y que nosotros debemos poner la nuestra. Si tú no pones tu parte, la parte que Cristo hizo no sirve de nada. Entonces, tú debes de poner la tuya. ¿Y cuál es la tuya? Dice, tú debes de creer. Pero ven, esa no es nuestra parte. Aún el creer es algo que Él nos da. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nada. Si ustedes no tienen una fe verdadera en Cristo, ustedes no pueden ser salvos. Y vean la palabra que estoy usando, una fe verdadera, porque muchos dicen que tener fe, pero su fe es falsa. La fe verdadera se demuestra cuando una persona deja el pecado. ¿Quieres que Dios te perdone y quieres seguir pecando? No se puede. No se puede. Si tú quieres que Dios te perdone, tienes que renunciar a todo pecado. Si tú dices que crees en Cristo, pero no quieres dejar tu pecado, entonces no crees en Cristo. Dios es bueno, sí. Dios todo lo puede también, pero Dios no puede perdonar a los que se niegan a dejar su pecado. Dios es bueno, pero Él no es cómplice de pecado. ¿Saben cómo vemos la bondad de Dios? Cuando nos ruega para que aceptemos su gracia. Eso lo hizo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. En el Antiguo, vean Isaías en el capítulo 1.
Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, rojos, intensamente rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vean cómo empieza el texto. Vengan. Aquí cuando dice vengan, es como si les extendiera los brazos. Vengan, vamos a hablar, estemos a cuenta. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande, un Dios tan inmenso, nos ruegue que vengamos a Él? Y luego en el Nuevo Testamento Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y cuando dice venid a mí, igual como si extendieran los brazos. Cuando los frailes españoles llegaron a México, ¿saben qué les decían a los soldados españoles que venían con ellos? Vamos a ir a evangelizar a los indios. Si no quieren creer en nuestro Dios, si no quieren tener nuestra religión, mátenlos. ¡Wow! Dios no hace eso. No, Dios nos ruega. Cristo lloró por los que no quisieron creer en Él. Eso no lo hacían los frailes españoles. Si ustedes no quieren creer en Cristo, si ustedes no quieren obedecer a Cristo, nosotros lloraremos por ustedes. Si ustedes no lloran por ustedes mismos, nosotros lloraremos por ustedes. Pero vean, aquí, ¿tienen todavía Isaías 1? Aquí en el 18 dice, venid luego, está rogando. Pero en el 19 y en el 20 vean lo que dice. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, vean, yo les ruego que vengan a mí. Vengan, estemos a cuenta. Pero si no quieren venir, qué tremendo. Estos versículos son tremendos. Y al final del Sermón del Monte, ¿se acuerdan cómo dice Cristo? ¿A quién compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca? El que construye su casa sobre la roca va a terminar bien. Construir la casa sobre la roca es edificar nuestra casa espiritual sobre Cristo, que es el fundamento, sobre la verdad y sobre Cristo. El que edifica sobre ese fundamento va a terminar bien. Pero los que edifican sobre la arena, los que no me quieren obedecer, van a terminar mal. Dice, Cristo hablaba con amor, pero Él decía lo mismo que dice Dios acá en Isaías 1. Si me obedecen, van a acabar bien. Si me desobedecen, van a acabar mal. A Dios le da mucho gusto cuando un hombre o una mujer reconocen sus pecados y vienen a Él. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Cristo cuando un hombre reconoce su pecado y viene a Él? Hace lo mismo que el papá del pródigo. Corre a recibirlo y lo abraza. Es increíble. Es increíble que un hombre que pecó 60 años, ¿cuántos pecados se cometen en 60 años? Se arrepiente de sus pecados, viene a Cristo y Cristo lo recibe como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué muchos no vienen a Cristo? ¿Por qué muchos no se arrepienten de su pecado? ¿Pensarán acaso que Dios tiene duro su corazón y que no los va a perdonar? ¿Saben cómo vemos también la bondad de Dios? En su providencia. Vimos la semana pasada que todo lo que Dios creó es bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Dios creó este mundo porque es bueno. Pero no solamente lo creó, sino que lo preserva y le da mantenimiento para que este mundo no se desintegre. Dios preserva este mundo creado porque Él es bueno. Hay un texto donde el rey David dice, la tierra está llena de tus beneficios. Toda la tierra.
Los seres humanos disfrutamos de la bondad de Dios, seamos creyentes o seamos ateos, y hasta los animales. Los animales también disfrutan de la bondad de Dios. Dios cubre de verdes pastos las praderas. Los animales siempre tienen que comer, nunca se quedan sin comer. Hay países en África, en el sur de Asia, donde hay mucha pobreza. Países donde apenas si hay alimento. ¿Y saben por qué? Por la maldad de los gobernantes, por eso. Pero aunque tengan poca comida, tienen comida, aunque sea poca. ¿Por qué? Porque aunque el hombre es malo, Dios es bueno. Hay leyes en el Antiguo Testamento que Dios promulgó para beneficio de los animales. Por ejemplo, si un buey caía en un hoyo, los judíos estaban autorizados para sacarlo aún en día de reposo. En día de reposo ellos no podían hacer nada, pero podían sacar a un animal que caía en un hoyo en día de reposo. ¿Cómo ven? Es como si se hiciera a un lado su ley para favorecer a aquel pobre animal que estaba caído. La bondad de Dios. Dios amenazó a los israelitas si trataban mal a las aves. Vean, este texto está increíble. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, versículo 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Vean, como si le importaran más los pobres animalitos que las personas. ¿Sí? A los amos, Dios les daba la orden de que trataran bien a sus esclavos. Dios permitió la esclavitud, pero dice, no se pasen de listos, cuiden a sus esclavos. Dios dio la orden de que los trabajadores recibieran puntualmente su salario. Oye, ya trabajaron toda la semana y les dices que no tienes dinero, les dices que vengan el lunes, que les vas a pagar hasta el lunes. No, hombre, ¿cómo? Ya terminó la semana, págales ahora. ¿Cómo que no tienes? Los ricos tenían sus campos cuando recogían la cosecha, y ¿qué creen? Les decía Dios a los ricos que dejaran caer gavillas, o que las gavillas que caían de trigo no las recogieran. Dice, déjenlas para los pobres. Es lo que pasó con Booz y Ruth, ¿se acuerdan? Booz dio la orden de que no molestaran a Ruth, que iba recogiendo las espigas. Pues con eso se alimentaba ella y alimentaba a su suegra. O sea que a Dios le preocupan los pobres. Los criminales incluso tenían que ser azotados, pero nada más de 40 azotes no les podían dar, nada más hasta 40, porque más azotes o los envilecían o los mataban. Los agricultores malvados recogen su cosecha, lo mismo que los hombres buenos. El sol sale para todos. Hay hombres que han pecado 50 años, 60, 70 años han vivido en pecado y nunca se han quedado sin comer. Nadie se queda sin comer. Otra forma en la que vemos la bondad de Dios es cuando preserva la sociedad humana. Vean, en este mundo hay mucha maldad, pero todavía hay jueces, magistrados, policías que son medio derechos, que todavía castigan a los malos, y gracias a eso este mundo todavía se mantiene medio estable. Hay muchos criminales que andan libres, que deberían encerrarlos, pero hay muchos que están encerrados y que nunca van a salir de la cárcel. Imagínense
que sacaran de la cárcel a todos los criminales que están encerrados. No, hombre. Ahora que fui a este reclusorio acá en Tenango, me dice el Javier Plata, le dice a uno que estaba encerrado ahí, oye Filomeno, y estaba recostado en su cama y se levanta y dice, ¿qué pasó, jefe? Dice, ¿cómo estás? Dice, bien, dice, aquí pasándola. Y luego, ¿qué creen que me dice? ¿Sabe usted quién es este Filomeno? Digo, no. Dice, es el caníbal de Tizapán. Mató a 17 mujeres y se las comió. Ahí lo tienen encerrado. Imagínense que lo sacaran, ¿ya cuántos hubiera comido? Y es en la bondad de Dios que existen muchas fundaciones que ayudan a los pobres, muchas. Hay hombres ricos, filántropos, que aman a su prójimo, aunque sea entre comillas, pero lo aman, se compadecen de los necesitados. Qué bueno que haya personas así. Además, otra cosa, como Dios es bueno, sigue dándole a los hombres capacidades para desempeñar oficios, para desempeñar sus trabajos, para que este mundo funcione como debe funcionar. Si no fuera por la bondad de Dios, ¿saben qué hubiera pasado con este mundo? Ya nos hubiéramos comido desde cuándo unos a otros. Incluso hay ateos que, aunque sean ateos, hacen cosas que benefician a la sociedad. Otra forma donde vemos la bondad de Dios es al proveernos las Escrituras. En la Biblia podemos ver quién es Dios, cómo piensa Dios y qué es lo que piensa hacer en el futuro. Dios se revela a nosotros en las Escrituras. Si Dios no se hubiera revelado, nadie le conocería. Dios puede ser conocido. Dios quiere que lo conozcamos. ¿Saben ustedes que muchos hombres malvados, a través de la historia, trataron de acabar con la Biblia? Muchos hombres malvados distorsionan el Evangelio, lo diluyen, lo reinterpretan, lo distorsionan, lo niegan. ¿Cuánto odia Satanás al Evangelio? ¿Cuánto odia Satanás a la Biblia? Pero Dios ha preservado la Biblia a través de tantos y tantos siglos, y todavía la Biblia es un libro confiable. No todas las traducciones son igualmente confiables, pero aún así, cualquier traducción trae muchísimas cosas buenas. Dios en su providencia ha hecho que la Biblia sea traducida a cientos de lenguas, a cientos de dialectos. Los demonios y Satanás han tratado de acabar con la Biblia, pero no han podido. Más bien, ¿qué ha hecho la Biblia? Hombres rebeldes, malvados, borrachos, drogadictos, duros de corazón, egoístas, irresponsables, hombres que son como animales, llegan a leer la palabra de Dios y se ablandan, y se enternecen, y caen de rodillas y le piden perdón a Dios. Es increíble. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Hay hombres malvados que cayeron de rodillas la primera vez que leyeron la Biblia. Su servidor es uno de ellos. La primera vez que leí la Biblia caí de rodillas. ¿En serio? Dios lo hizo. Si ustedes están leyendo la Biblia y escuchan la voz de Dios hablándoles, no endurezcan su corazón. Doblen sus rodillas. Vemos la bondad de Dios también, ¿saben cómo? Al ablandar los corazones de piedra. Cuando un hombre que tiene el corazón de piedra es ablandado, ahí se ve el poder de Dios, pero también la bondad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos muestra nuestro pecado. Y después no se detiene ahí, porque ¿de qué serviría que nos mostrara nuestro pecado si no nos mostrara a Cristo? Primero nos muestra que estamos mal y luego nos muestra la solución. Mira a Cristo. Nos muestra a Cristo derramando su sangre preciosa por nosotros. A mí no me basta creer que Cristo murió por los pecadores. Yo quiero estar seguro que Cristo murió por mí.
Tengo que estar seguro de que Cristo derramó su sangre por mí. Dios en su bondad, Dios es tan bueno que se deleita salvando a los peores pecadores. Hubo un tiempo en que no queríamos saber nada de Dios, no queríamos nada con Él. Pero Dios en su bondad nos persiguió, nos acorraló, nos convenció, nos llevó a Cristo. Si hubiera querido, nos hubiera abandonado a nuestra suerte. ¿Saben cómo vemos también la bondad de Dios? En nuestras aflicciones. ¿Para qué nos aflige Dios? Para enseñarnos a confiar en Él. Él es digno de toda nuestra confianza. Es digno de nuestra confianza cuando estamos sanos y no cuando estamos enfermos. Dios nos enseña a través de las aflicciones a depender de Él. Dios va aumentando nuestra fe poco a poco. Nos va enseñando a confiar en Dios poco a poco, a mortificar nuestro pecado poco a poco. Aunque estemos afligidos, Dios nunca nos abandona. Vean, por ejemplo, el caso de Job. El dolor de Job era muy grande. Su mujer lo abandonó en su aflicción. Sus amigos lo abandonaron en su aflicción, pero Dios no lo abandonó. Y no nos abandonará a nosotros tampoco, haga lo que haga. ¿Saben también cómo vemos la bondad de Dios al librarnos de muchas tentaciones? Dios permite que seamos tentados, sí, pero está escrito que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará junto con la tentación la salida. Dios sabe hasta dónde podemos aguantar. Él no va a permitir que nos volvamos locos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Cómo salió Job de su prueba? Reluciente como el oro. Que Dios haga lo mismo con nosotros. Y cuando somos tentados y luego vemos cómo fuimos librados, nos damos cuenta que teníamos más gracia de la que imaginábamos. Ah, caray, yo creí que no iba a poder. Pues pudiste. Dios te fortaleció, estaba contigo. A través de las pruebas Dios nos va puliendo, nos va limando, quitando nuestras asperezas. Quiere que seamos útiles a nuestros semejantes. No quiere que seamos cobardes. Fuera dudas, fuera temores. Dios quiere que seamos útiles a nuestros semejantes. ¿Qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, aprendemos que debemos confiar en Dios siempre, en su providencia. Porque si desconfiamos de Dios, es como si pensáramos que Él es malo o que tiene malas intenciones. Echemos, hermanos, nuestras preocupaciones sobre Él porque Él cuida de nosotros. Otra cosa, no descuidemos la oración. Porque si descuidamos la oración, es como decir que no necesitamos de la bondad de Dios y que no nos la podemos arreglar por nosotros mismos. Hay algunos que quizá menosprecian la bondad de Dios y que tratan de sobornarlo. ¿Se puede sobornar a Dios? Dicen algunos, Dios, si tú me das lo que te pido, yo te prometo que voy a dar una buena ofrenda. Quieren bendiciones de Dios, pero a Dios no lo quieren. No aman a Cristo. Creen que son buenos y que Dios no es bueno. Por eso tratan de sobornar a Dios. ¿Saben cómo menosprecian otros la bondad de Dios? Gastando mucho dinero en ellos mismos y muy poco o casi nada en la obra de Dios, en las cosas que le agradan a Dios. Eso es idolatría. Eso es codicia. ¿Quién nos ha dado lo que tenemos? Pues Dios. ¿Por qué nos lo ha dado? ¿Porque lo merecemos? No, porque Él es bueno. Pero hay personas que casi nunca piensan en sus semejantes, nomás piensan en ellos. Otros menosprecian la bondad de Dios, creyendo que tienen lo que tienen porque son buenos, porque son inteligentes, porque son ahorrativos. ¿Tenemos lo que tenemos porque somos inteligentes? ¿Porque somos ahorrativos? Ídolos. Solamente Dios es bueno. Este mundo está como está
Ya lo dije hace rato, no porque Dios sea malo, sino porque el hombre es malo. Hermanos, este mundo está bajo maldición por causa del pecado. Dios envía sus juicios sobre este mundo. ¿Saben qué cosa es un terremoto, un tsunami, una inundación? Un juicio. Es un juicio a través del cual Dios les está diciendo a todos esos, ustedes están mal. Yo no estoy mal, ustedes son los que están mal. Pero vean, sus juicios no son todos los días en un solo lugar, no. Dios aflige a una ciudad, a un país durante un tiempecito, ya luego los deja libres. ¿Se acuerdan de Katrina, el huracán Katrina? Creo que fue en el 2014, 2012. Murieron muchísimos en Nueva Orleans. Y los daños materiales fueron gigantescos. Las casas quedaron hundidas por el agua. Pero no sé si ustedes sepan que Nueva Orleans es llamada, al igual que Las Vegas, la ciudad del pecado. Me contó un amigo que conoció Las Vegas que hay personas que hacen el amor en la calle. En la calle. ¿Qué quería Dios con ese juicio? Y no sé si sepan que hace unos días, después de tantos años, un loco alquiló una camioneta, no recuerdo, creo en Texas, en una parte de Texas, alquiló una camioneta, pues cruzó todo Texas y entró en Luisiana, entró en Nueva Orleans. Y ahí se fue sobre una muchedumbre de gente y mató un montón de personas. ¿Cuántos mató, saben ustedes? 12, 13, y un montón de heridos. Era un terrorista. Pero, ¿por qué no hizo eso en Texas? ¿Por qué le gustó Nueva Orleans? Por lo mismo, porque esos terroristas son muy moralistas. Dicen, no, la gente de Nueva Orleans es muy malvada, pues voy a ir a Nueva Orleans a hacer mi matanza. ¿Cómo ven? Dios nos invita al arrepentimiento. Dios nos invita a creer en Cristo. ¿Qué hará Dios si despreciamos esto? Aquellos que desprecian la salvación por gracia, las tiernas, las dulces invitaciones, ¿saben qué? Merecen el castigo, merecen el infierno. El infierno existe no solamente porque Dios es justo y santo, el infierno existe también porque Dios es bueno. O sea, el infierno no niega que Dios sea bueno, es porque Dios es bueno. Dios no puede permitir que en la eternidad estén juntos los creyentes con los inconversos como en este mundo. No, en el cielo no van a estar juntos. Los pecadores van a estar en un lugar y los creyentes van a estar en otro, porque Dios es bueno. Este mundo existe porque Dios es bueno. Acuérdense que Dios, como soberano que es, controla todo lo que acontece. Si Dios no controlara lo que acontece, este mundo ya no existiría. Entonces, díganme si no tenemos motivos para adorarlo. El hecho de que Dios es bueno es una motivación para que le adoremos como Él merece. Cuando murieron los hijos de Job, ¿qué le dijo su esposa? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué le dijo eso a Job? Porque ella no creía que Dios fuera bueno. No, pues Dios es malo. ¿Cómo un Dios bueno me quita a mis hijos? No, maldice a Dios. Yo ya lo maldije, maldícelo tú también. Pero Job creía que Dios era bueno, aunque le hubiera quitado sus hijos. Dios es bueno, sea que nos dé. Dios es bueno, sea que nos quite. Y últimamente, si Dios nos quita algo, no es nada que nos quite es nuestro. Todo lo que tenemos proviene de Él, nos lo prestó. Los que dicen que adoran a Dios, pero que en el fondo no lo hacen, ¿saben qué es lo que dicen? Si Dios me da lo que le pido, lo adoraré. Y si no me da lo que le pido, lo odiaré. Yo no quiero nada con un Dios que no me da lo que le pido. Vienen ustedes al culto, ¿por qué andan buscando algo? ¿Quieren que Dios les dé algo? Búsquenlo a Él. Él
el objeto correcto de nuestros deseos. Debemos desear más de Él. Como Dios es bueno, hay un montón de implicaciones. Bien, si Dios es bueno, eso lo hace hermoso, lo hace precioso, lo hace deseable. Si ustedes vienen aquí, vienen porque ven precioso a Cristo. Él es el único bueno. El joven rico no lo creyó. ¿Lo creen ustedes? Los demonios no ven nada bueno en Cristo, más bien lo odian. ¿Ustedes no ven nada bueno en Cristo? Si ustedes no ven nada bueno en Cristo, están al nivel de los demonios. Hay hombres, mujeres, que son muy buenas personas, pero por muy buena que sea una persona, tiene sus fallas. Pero Cristo es bueno, Dios es bueno, por donde quiera que ustedes lo vean, Él es bueno. Y Él merece todo nuestro amor. Y como es bueno, debemos pedirle que nos enseñe a confiar en Él. Hermanos, debemos confiar en Dios. Él todo lo puede. Debemos confiar en Él porque es todopoderoso, pero también porque es bueno. Si confiamos en Él, le agradamos. Si desconfiamos de Él, le desagradamos. Como Dios es bueno, merece toda nuestra obediencia. Hermanos, que Dios nos enseñe a obedecerle con alegría. Los mandamientos de Dios, hermanos, no son gravosos. ¿Qué es lo que buscan los mandamientos? Nuestro bien. La bondad de Dios, ¿saben también qué hace? Nos consuela en nuestras oraciones. A Dios le gusta que nos acerquemos a Él. A Dios le gusta que nos acerquemos a Él. El otro día vimos un video en YouTube donde van llegando los abuelos a una casa y sale un niño como de unos 4 años. Viene caminando la abuela y atrás de la abuela viene el abuelo unos 5 o 6 metros atrás de ella. Entonces el nietecito ve que vienen los abuelos y sale corriendo con sus brazos así y les empieza a gritar a sus abuelos. Entonces la abuela, que viene primero, dobla su rodilla y la pone en el suelo abre los brazos para recibir al nieto. ¿Pero qué creen que hace el nieto? Esquiva a la abuela y va y abraza al abuelo. Yo dije, ¿por qué despreció a la abuela y fue a abrazar al abuelo? ¿Por qué? Porque él sentía que el abuelo lo quería más. Los niños van donde sienten que los quieren. Esa abuela me da mis pellizcos, mis coscorrones, que me voy a andar acercando a ella. Dios es bueno. Dios es bueno. Él quiere que nos acerquemos a Él. Él nos recibe con los brazos abiertos. Él no nos da pellizcos. La bondad de Dios nos consuela en nuestras aflicciones. ¿Saben ustedes por qué los mártires cantaban y alababan a Dios cuando los quemaban vivos? Porque ellos sabían que aunque los estuvieran quemando, Dios era bueno. Pues sí, me están quemando, pero eso no quiere decir que Dios sea malo. Entonces, si Dios permite que seamos afligidos, eso no quiere decir que Dios sea malo. La bondad de Dios asegura nuestra felicidad. Dios nos ha dicho que si creemos en Cristo, nos dará la vida eterna. ¿Será posible que diga que nos dará la vida eterna y luego a la mera hora nos va a dar con la puerta en las narices? ¿Qué clase de Dios sería eso? Dios ha puesto en nosotros grandes esperanzas, grandes expectativas. Este mundo no lo es todo. Sabemos que nos espera un destino glorioso, un destino eterno. ¿Todo eso es mentira? ¿La Biblia es mentira entonces? Pero Dios ha dicho cumplirá lo que ha dicho, porque Él es bueno y como es bueno, no puede mentir. Si mintiera, pues ya no sería bueno. Por último, termino diciendo esto. Si Dios es bueno, hermanos, pidámosle a Dios que nos enseñe a ser buenos también nosotros. Pidámosle que nos dé hambre y sed de Él. ¿Qué es lo que más necesitamos? A Él.
Otra vez les repito lo que ya les he dicho muchas veces, hermanos. No se vayan a trabajar sin orar. Nunca lo hagan. Levántense más temprano, aunque sea unos 15 minutos, no dejen de orar. Lo que necesitamos es a Dios, antes que el sueldo que nos pagan. Los inconversos quieren pecar. ¿Por qué los inconversos buscan el pecado? Porque creen que el pecado es bueno, porque creen que el pecado les conviene. Pobres, no saben lo que les espera. Busquemos a Dios, deseemos acercarnos a Él, a Cristo, porque Él no puede fallarnos, nunca nos fallará. Nuestra pareja puede fallarnos, nuestros hijos pueden fallarnos, pero Dios nunca nos fallará. ¿Se acuerdan que Raquel no podía tener hijos? ¿Se acuerdan que le dijo a Jacob? Dice, dame hijos o me muero. Cuando nació su último hijo, al nacer murió Raquel. Dios le dio hijos y se murió. Nosotros, en lugar de decir eso, si hay aquí una mujer que quiere tener hijos y no puede, ese no es el problema. En lugar de decir, dame hijos o me muero, digan, dame a Cristo, me muero. Si Cristo es nuestro deseo, si es a Él a quien deseamos, Él nos dará eso. Hermanos, meditemos a menudo en la bondad de Dios. Si somos creyentes, si somos salvos, es porque Dios es bueno. Es porque Él es bueno que estaremos con Cristo para siempre. Si entendemos eso, que Él es bueno, seremos impulsados a adorarlo como merece. Y eso nos mantendrá humildes. ¿Cómo podríamos ser orgullosos si pecamos tantos años contra un Dios tan santo y tan bueno? ¿Cómo podemos ser orgullosos? Eso nos mantendrá humildes y eso nos ayudará a ser fieles de aquí para adelante. Hermanos, que Dios nos enseñe a no desperdiciar nuestras vidas, a aprovechar cada momento. Si Dios ha sido tan bueno, usemos nuestras vidas, lo que nos queda de vida, para agradarle, para hacer su voluntad. ¿Qué hacen los inconversos? Viven para ellos mismos, les importa su casa, su trabajo y a lo mejor sus hijos, pero a Dios no le dan importancia. Si entendemos que Dios es bueno, eso nos enseñará a ser pacientes en medio de las pruebas. Dios ha dicho, hermanos, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Cómo le hace Dios para que todas las cosas nos ayuden a bien? Pues yo no lo sé, pero Él lo hace. Pase lo que pase, Él hace que lo que nos acontece nos ayude, porque es bueno. Y eso nos motivará, hermanos, para elevarnos por encima de este mundo. Los hombres piensan en las cosas de abajo. Dios nos enseñará a pensar en las cosas de arriba. Las cosas de este mundo son pasajeras. Al rato, todo lo que tenemos aquí, lo tendremos que dejar. Nada de lo que hay aquí nos lo podremos llevar. Si Dios es bueno, ¿saben que también pasará? Que no seremos envidiosos. Si Dios le da a algunos hermanos más que a nosotros, ¿es porque Dios es malo? Señor, ¿por qué al hermano fulano le das mucho y a mí no me das casi nada? No, Dios es bueno, nos dé lo que nos dé. Lo que tenemos no lo merecemos. Si lo creemos, ya la hicimos. Y eso nos enseñará a ser agradecidos y a estar contentos cualquiera que sea nuestra condición. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo que hacíamos cuando andábamos lejos de Dios? Pues nos destruíamos a nosotros y a nuestra familia. Pero ¿saben qué hizo Dios? Él transformó nuestras vidas. Dios puede hacer que nuestros últimos años sean los mejores. Dios puede enseñarnos a amar a nuestra pareja, a tenerle paciencia, a amar a nuestros hijos, a tenerles paciencia. Que Dios nos dé un corazón agradecido, un corazón para alabarle mientras vivamos. Y ya dije hace un rato y lo digo otra vez, si Dios es bueno, pidamos lo que nos enseñe a ser buenos nosotros.
¿Acaso no Cristo dijo que deberíamos amar a nuestros enemigos? Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pero vean lo que dice, debemos amar a nuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiere decir que amando a nuestros enemigos nos convertimos en hijos de Dios? No, eso sería salvación por obras. Lo que quiere decir ese texto es que si somos hijos de Dios, debemos amar a nuestros enemigos. Amar a los que nos aman, eso lo hace cualquiera. Amar a nuestros enemigos, esa es una muestra de que somos hijos de Dios. Un creyente nunca debe de decir, fulano de tal me cae mal, lo odio, ojalá y se muera. Un creyente nunca debe pensar así, ni del peor de los pecadores, ni del caníbal de Atizapán. Que Dios nos enseñe a ser buenos, a buscar el bien de los que nos rodean. Que Dios nos enseñe a perdonar, hermanos. Si Él nos perdonó tanto, ¿no podemos perdonar nosotros, aunque sea un poquito? Lejos sea de nosotros que seamos rencorosos, envidiosos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Enséñanos, oh Dios, a ser como Cristo mismo cuando andaba en este mundo haciendo bienes. Que nosotros seamos así. Y que no callemos cuando tengamos la oportunidad de hablar y que veamos tu salvación. En el nombre de Cristo, amén.